y que es capaz de destruir su propia casa. La única especie que en lugar de construir su nido, lo destruye. ¿Ya? Entonces, y el hecho de que tenemos la corresponsabilidad en esa soberbia. O sea, de pronto la crisis sanitaria nos ha bajado hasta el nivel de lo elemental. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué agua vamos a usar? Etcétera. O sea, tenemos un básico nivel de conciencia de que lo que interesa es simplemente la reproducción del día a día. ¿No? Y para mí eso ha sido una motivación para pensar en los tiempos largos, ¿sí? Es decir, que el mundo de pronto estaba tan acelerado y le vino un frenazo de golpe, ¿no? Y ese frenazo así tan súbito que pescó a todo el mundo desprevenido, nos lleva de nuevo como a reflexionar sobre el tiempo largo, porque hoy día las noticias se han vuelto estadísticas y las estadísticas han reducido el tiempo al número de infectados por día y el número de muertos por día, y es lo único que parece mantener en vilo el tema. O sea, vivimos en un mundo ficticio de verdades temporalmente volátiles que cambian día a día y no podemos darnos cuenta del mediano y del largo plazo de la crisis de largo plazo, que este episodio es simplemente el preludio de un estado de crisis permanente. Ahora, este estado catastrófico es algo que también por 500 años los pueblos indígenas han vivido, y han vivido en un estado en el cual la carencia de recursos, el estrechamiento, la erosión, el deterioro ambiental han hecho mella en estas economías. Pero al volver a lo elemental, estamos volviendo a comer el alimento que producen los vecinos de más abajo, los de más allá, los circuitos habituales más locales. Hace poco lo que comíamos en Bolivia era mayormente importado del Perú, como nunca hemos perdido soberanía alimentaria en estos 14 años de industrialización estatista, y el descuido absoluto de la producción alimentaria. Entonces, el recuperar la conciencia del valor del alimento local y la necesidad de armar circuitos mínimos de trueque y sobre todo promover la agricultura urbana. En otro conversatorio que tuve hace poco, Raúl Sibeki dice que en Uruguay el 20% de la dieta urbana está constituida por alimentos producidos en las propias ciudades, o sea, agricultura urbana. Entonces, de algún modo eso lleva a pensar en que a grandes males, pequeños remedios, solo quedan armar pequeñas burbujas de resistencia, de rearticulación ética del tejido social, porque hoy día las ciudades están militarizadas, sobre pretexto del control del virus hay una especie de golpe de Estado universal, porque el mundo entero está en manos de médicos, de compañías de medicina farmacéuticas y de fábricas de aparatos médicos, etcétera. Hay todo un rollo con los famosos respiradores. Estamos en manos de militares, farmacéuticas y la gran, digamos, las grandes transnacionales de la salud, que también son como los propagadores de la enfermedad y del pánico, para que en cualquier cosa se vuelva obligatorio consumirla, comenzando por la vacuna, ¿no? Entonces, realmente es como el choque de dos mundos, el mundo de las grandes corporaciones, de los grandes intereses, de la avidez de los dólares, y el mundo de la reproducción de la vida, de la comunidad, del pequeño vecindario que se
autoabastece por circuitos de mercado local, etcétera. Y en ese terreno, de alguna manera, pensamos de nuevo en los tiempos largos, en los tiempos indígenas, en el hecho de qué mundo le vamos a dejar a nuestros nietos y a los bisnietos de nuestros nietos. Y esa es la preocupación que vivos o muertos, desde el más allá, convertidos ya en ancestros, vamos a ser quienes velemos porque eso sea posible, de que la vida todavía sea posible. Con eso creo que yo termino mi intervención. Gracias, Silvia. Gladys. Pues muy buenas tardes a todas y todos, compañeras, compañeros que organizaron este conversatorio. Pues me da mucho gusto, aunque sea por este medio, pues conversar, hablar y reflexionar sobre alguna serie de cuestiones. A mí lo que me he estado preguntando y lo que me ha movido en estos días es la siguiente pregunta, y creo que puede ser respondida desde distintos ámbitos, y es en qué momento nos encontrábamos las comunidades y los pueblos indígenas cuando aparece este virus, este bicho, con las características que Silvia ha dado. Pues antes de que el virus apareciera y de que empezara esta política del confinamiento y estuviésemos rodeadas de estadísticas y de la crisis de los respiradores y de los tapabocas, pues varias de las comunidades indígenas en la región guatemalteca, lo que es Guatemala, pero me parece que ocurría en varias geografías del continente, es que varias de estas comunidades se encontraban luchando contra los desalojos de las tierras. Hay una política agraria continental diseñada pues para la ampliación de los monocultivos y querían extenderse hacia lo que son territorios indígenas. Entonces habían cientos de cantidades de mujeres y de hombres en las comunidades que estaban luchando de manera concreta y directa y también bajo la vía legal para evitar los desalojos de sus tierras. Aún así, digamos, antes de que ocurriera esta emergencia pandémica, también habían una serie de rondas y de resistencias de las comunidades puestas en las entradas de las comunidades para evitar que entraran las maquinarias de minería. Varias comunidades seguían haciendo sus ceremonias del agua. En marzo, febrero y marzo, en el altiplano guatemalteco se comenzaba ya a sembrar, se empezaba la siembra de maíz. Entonces las comunidades estaban luchando, sembrando, organizando sus fiestas, oponiéndose también a que se ratificaran los tratados legales que buscan imponer los transgénicos y expropiar las semillas y expropiar los granos. Es decir, había una vitalidad y una estructura comunal funcionando, una estructura comunal indígena, unas más consolidadas, menos agredidas, porque estas comunidades a lo largo de los años, como dijo Silvia, pues ha sido rodeada, agredida por estructuras estatales, por estructuras del capital. Entonces, son estas comunidades, en estas comunidades entonces había una vitalidad, una lucha política, una estructura política funcionando. Y creo que en estos sistemas comunales o en estas comunidades que van a cobrar distintas formas en el continente, es que podemos comprender que la reproducción de la vida hace parte central de estas comunidades. Es decir, las estructuras comunales, las organizaciones comunales se dedicaban a gestionar el agua, se dedican de hecho a gestionar el agua, porque el agua no se ha acabado de ir en las comunidades, aunque también ha abierto todo este problema de que hay una serie de recomendaciones de lavado de manos, pero en varias comunidades no hay agua, ya sea por conflictos limítrofes o porque el agua se lo llevaron de las venas para la producción de la minería. Entonces, estas estructuras comunales se dedicaban pues al cuidado de las fuentes de agua, a pedidos de la fertilidad de la tierra, a el resguardo de la vida comunitaria. Entonces, en ese momento nos encontrábamos y creo que es importante tomar en cuenta
que estábamos en ese momento de pluralidad política, porque fue a partir y con esos elementos que las comunidades han podido responder y se han podido actualizar. Cuando empezaron a ocurrir esta serie de medidas epidemiológicas a nivel nacional, varias comunidades indígenas con sus dirigentes indígenas, con sus curanderas, con las comadronas, empezaron a radiar por radios indígenas, por televisión indígena, por las redes sociales, una serie de medidas curativas, decían en cada uno de los idiomas. Hay que elevar las defensas. Entonces, para elevar las defensas de las señoras que recién parieron y que van a empezar a dar vida otra vez, necesitan tener determinados elementos, determinadas plantas, determinados árboles, determinadas semillas para poder ampliar y para poder cuidar su sistema inmunológico. Eso comenzó a aparecer en varias de las comunidades, en varios de los lugares, pero no únicamente las comadronas, sino también los dirigentes indígenas que han sido curanderos. Es decir, aparecieron una serie de medidas pequeñas, comunitarias, localizadas, que lograron pues dar otra serie de indicaciones. Entonces, para mí es interesante anotar esto porque todo este saber médico que hay en las comunidades que recrean los hombres y las mujeres, pues fueron interpeladas por las estructuras estatales. En el caso de Guatemala, varias veces el presidente salió a decir que únicamente había una sola medida, la medida que dictaba el Ministerio de Salud, y comenzaron a querer limitar y marginar este tipo de saberes y este tipo de recomendaciones que se hacían también en cada uno de los idiomas. Luego, toda la política de confinamiento, las comunidades sí están confinadas y la estructura o la estrategia del confinamiento pues se realizó en clave indígena, no a partir de las estructuras legales estatales. Fue muy interesante ver cómo en el momento del resguardo de las comunidades y del autoconfinamiento de las comunidades, fueron los alcaldes indígenas, los comités de padres, los comités de escuela, los comités de bosque, los comités de agua, quienes se articularon para generar las condiciones para que las comunidades se pudieran resguardar. Y una de las primeras medidas que tomaron es que decidieron descentralizar el histórico mercado indígena. En los lugares indígenas se hacen 1 o 2 días de plaza, a donde pues todas las comunidades concurren a llevar sus productos a comprar y a vender. Entonces, en varios lugares del altiplano guatemalteco y más allá del altiplano, se decidió romper ese mercado. Es decir, si hay 40 comunidades, se hicieron 40 mercados. Y con eso garantizaban que no hubiese desabasto y que medianamente se pudiera controlar los precios, que no hubiera alza de los precios. Entonces, esta forma de gestión de la vida y que se haya podido llevar la reproducción comunal, la reproducción social, a partir de estas estructuras políticas que siempre aparecen de manera doble, de manera triple en cada uno de los países. Por lo menos en Guatemala hay varios cientos de estructuras políticas, unas más parecidas, unas más contradictorias, pero que han hecho que la gestión de esto que se está llamando la crisis, pues vaya funcionando en resguardo de la vida de las comunidades. Creo también que explico todo esto porque es importante detenerse en que hoy día es innegable, o sea, no se puede negar que hay una correlación entre la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en las comunidades. Si antes se decía que campo y ciudad estaban correlacionados, el día de hoy podemos ver que varia de la gente que vive en las ciudades, de lo que más extraña es que no puede ir a sus comunidades a traer comida, porque mucha gente que vive en las ciudades iba a sus comunidades y se traía comida para un mes o para 2 semanas o para 3 semanas. Eso está interrumpido en este momento. Y lo que se ha mostrado es que las comunidades han sostenido a las ciudades.
Eso me parece a mí que es importante porque cuando han establecido, en el caso de Guatemala, toques de queda y se buscan paralizar el transporte entre cada uno de los pueblos, se ha hecho claro la escasez de la comida. El sábado pasado hubo una confrontación entre las comunidades indígenas de Sololá, una región en el altiplano, y el Estado central, porque establecieron una serie de medidas para limitar el transporte entre cada uno de los pueblos. Entonces los agricultores no pudieron sacar su cosecha, pero sí seguían transportando aquello que se está llamando como actividades primordiales económicas, y parece que eso está pasando en todos los estados. Y entonces hubo una confrontación entre agricultores y Estado. Los agricultores no podían mover sus verduras al interior del país y más allá del país, pero las estructuras o las empresas multinacionales sí podían pasar. Ese yo creo que fue un momento también de quiebre, de confrontación, porque los alcaldes comunales y los agricultores salían a decir, nosotros podemos tener comida para un año y más, pero si no nos dejan mover en 2 o 3 días, la ciudad se va a ahogar. Entonces creo que en este momento la pandemia nos ha enseñado cómo dependemos plena y precisamente del trabajo campesino, del trabajo de las comunidades, de las mujeres que cultivan, y que si en algunos lugares donde se está pasando de manera más o menos dificultosa es en las comunidades, pues porque han cultivado, tienen su comida para un año o para lo que resta, como dirían estos comunitarios. Tenemos comida para este año y para lo que sigue. A mí me parece que ahí se muestra una serie de crisis que ya venían con anterioridad. Ya las comunidades estaban defendiendo que no entraran los agroquímicos o los transgénicos, porque querían seguir cultivando y seguir manteniendo este tipo de cultivos. Entonces, yo creo que estamos al frente de una serie de actividades políticas, de estrategias políticas que las comunidades y las mujeres están desarrollando para mantener a las ciudades. Y creo que también en el mundo urbano, en el caso guatemalteco, también se han desarrollado una serie de estrategias de montar comedores comunitarios, comedores solidarios, que pues muestran, por lo menos para el caso guatemalteco, pensábamos que en la ciudad era más difícil la dificultad, la sobrevivencia o llevar la vida. Sin embargo, hay una serie de pequeñas luciérnagas, para pensarlo así, con esa manera, con esa metáfora, de formas de solidaridad barrial o formas de solidaridad local, pues que nos muestran que solos no vamos a poder y que es preciso pues establecer una serie de encuentros, una serie de solidaridades en serio. Bueno, yo hasta ahí lo dejaría. Gracias, Gladys. ¿Ailton? Ailton, si quieres continuar. No sé si nos está escuchando Ailton. Ahí. O si necesitan de alguna traducción también. Sí, parece que se congela un poco, ¿no? Su imagen. Pues no, ¿verdad? No sabemos si... Creo que ya se desconectó. Esperaremos a que se conecte. No sé si mientras Silvia quiera comentar algo más que se haya quedado quizá pendiente en lo que Ailton se vuelve a conectar. ¿Algún tema o algún punto que crean ahorita considerando que tenemos este espacio? Mina dice que no hay salud, que no hay sonido.
Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, sí. Estuve viendo alguna pregunta que me hicieron y decían si yo hablaba de reconstruir tejidos comunitarios a escala local, eh, y empalmando con lo que decía Gladys de que hoy en día en las ciudades nos damos cuenta cuánto dependemos del trabajo de los campesinos. Justamente yo pensaba que precisamente es evitar entrar en los circuitos de consumo global, es decir, evitar todo consumo que nos vincule con los productos de la gran empresa alimentaria del exterior, ¿no es cierto? Y paradójicamente en Bolivia se ha aprobado una ley que ha dado vía libre a la experimentación con transgénicos y sobre todo transgénicos de trigo y maíz, que son alimentos que están prohibidos por la Constitución, en aras de la seguridad alimentaria. Entonces, el repensar las fuentes de alimentos y todo eso supone esquivar todos los circuitos globales. O sea, la pregunta era, ¿qué relación tienen esos tejidos comunitarios con la globalización? Pues yo diría una relación de huida, una relación de escapar de esos circuitos y de no caer capturados en las redes de consumo de productos globales, ¿no es cierto? Un boicot a todo tipo de producto eh, que se hace fuera de los circuitos locales. Esa es un poco la respuesta que yo tendría. Y otra pregunta que me hacen sobre si los ancestros nos velan por nosotros en momentos de crisis, lo que yo digo es que la sociedad moderna se ha construido en función del rechazo a la muerte, de la negación de la muerte. Y las culturas ancestrales nos enseñan que convivir con la muerte es parte de la vida y que pensar en tiempos largos es pensar también en tiempos cuando ya dejemos de estar en este mundo. Y nuestra relación con la muerte es mucho más sana que la que hay en Occidente, donde a los viejitos los meten en asilos. O sea, rehuye totalmente la idea de que la persona humana es vulnerable y es mortal. Y entonces pienso yo que el que los velen los ancestros no quiere decir que nos salven la vida, sino que tengamos la capacidad de entender que la vida no acaba con nosotros. Y estoy incluso pensando, la vida no acaba con la humanidad, si es que la humanidad desaparece. Incluso yo diría que si la humanidad desaparece, la vida va a requete florecer, ¿no? Y este paro universal que ha generado la epidemia está mostrándonos cómo sería el mundo sin tanta contaminación y tanta destrucción, ¿no? Eso. Mientras Ayrton se vuelve a la conexión, es que él tiene una conexión por radio desde la tierra indígena Krenak. Queria fazer uma pergunta para vocês, empezando a Gladys, que está relacionado com uma charla que a Ailton hizo ayer, denunciando, explicando e casi fazendo um dibujo do racismo, os efeitos do racismo aqui em Brasil, neste momento que está conduzindo a um genocídio. No, empiezo hablando también en homenaje a los más de 100 personas indígenas que murieron hace poco, ahora por el COVID, en las últimas semanas, ¿no? Que se han muerto, sobre todo del pueblo Cocama, mientras el Estado brasileño reconoce solo 20% de estos números absurdos. El Estado brasileño dice que solo 20 personas indígenas son muertas, mientras el movimiento indígena le denuncia 100 muertes, más de 100 muertes, 107 muertes. Y en Guatemala, Gladys, hubo una lucha muy fuerte contra el racismo y una denuncia de genocidio. Mientras estamos enfrentando un genocidio aquí en Brasil, ahora, le quería preguntar de esta experiencia de denuncia y lucha antirracista
y contra el genocidio que estamos enfrentando y la experiencia de Guatemala. Mira, yo creo que pues es una pregunta muy amplia, es muy, muy larga, pero creo que efectivamente el COVID, el coronavirus, como ya se ve como un sentido común, ¿no? Ha develado una serie de estructuras clasistas y racistas con respecto al funcionamiento del Estado, pero también presenta la posibilidad de ver, de observar el tipo de respuesta que las comunidades dan, el tipo de respuesta que mujeres y hombres indígenas articulan ante ello. Yo hablaba de este mundo altiplánico occidental, que es de donde yo vengo, donde lo que he visto es que el Estado no tiene ni voluntad, digamos, tiene retórica, pero no tiene voluntad y no tiene capacidad de intervenir dando mensajes de médicos de prevención. Entonces, lo que ha sucedido es que las autoridades indígenas, las mujeres indígenas se organizan y lanzan una serie de campañas en el propio idioma, o campañas visuales también en el propio idioma para tener las campañas de prevención. Eso, digamos, por un lado. Luego, esta vinculación que tú pides que se haga entre genocidio, racismo y y coronavirus, las comunidades que sufrieron genocidio, que bueno, aquí en Guatemala están abiertos varios procesos contra ejecutores y planeadores de masacres que devienen en genocidio, que es el exterminio completo de un pueblo, del idioma, de las tradiciones, de la cultura. Ya con ese precedente, yo creo que es importante tomar en cuenta también en tu pregunta cómo están leyendo estas comunidades que fueron objeto de genocidio otro proceso. Y fíjate que hay una experiencia bastante homologada a la guerra. Decían, esto es como la guerra, porque se va a venir la escasez, porque sabemos que estamos controlados, y me decían varias compañeras, nosotros ya estamos viendo que se va a venir la escasez y por lo tanto hay que aprender a comer 2 veces al día. Así como fue en la guerra, de que no hubo sal, que no hubo comida, que se quemaron las plantaciones, que se quitó la comida para que la gente se pudiera alimentar. Entonces estamos ya teniéndonos que acostumbrar a comer 1 o 2 veces, porque vemos que se viene a largo plazo este proceso de escasez y de muerte contra las comunidades. Y yo creo que también hay una serie de prácticas estatales que están poniendo esas condiciones. Yo comenzaba diciendo que antes de que se decretara este estado de confinamiento mundial, ya las comunidades estaban luchando contra los desalojos de sus tierras. También en la guerra guatemalteca hubieron una gran cantidad de desalojos de tierras. La guerra guatemalteca fue en lucha por la tierra, las comunidades no se querían ir y el ejército entraba, y como las comunidades no iban, pues masacraban a las mujeres, quemaban el cultivo. Entonces hay digamos, un espejo que las comunidades tienen, que fue las formas de operación o algunos efectos de las formas de operación que sucede en la guerra y que hoy día ven que se está replicando. Y yo creo que efectivamente para varias comunidades indígenas que se están extinguiendo, que les han quitado el agua, que les quieren quitar la tierra, que les cierran los pasos a los caminos para su cultivo, hay una serie de condiciones puestas para que se abra pues un genocidio para varias comunidades. Creo que estamos ante ese peligro. Yo no escuché cuáles fueron los puntos que utilizó el colega Ailton para decir y hablar al respecto de un genocidio que se viene con la pandemia, pero yo creo que están puestas estas condiciones. Y al mismo tiempo también hay un reverso de cara, y están pues las comunidades hoy día no se dejan de organizar, aún y con el distanciamiento, aún que no se puede salir después de las 6 de la tarde, las comunidades y sus formas de organización han encontrado mecanismos y maneras para poder seguir resguardando que haya comida, que no se suban demasiado los precios, de que
aunque haya confinamiento y aunque haya estado de prevención o estado de sitio, en varias comunidades las autoridades se encargan de que se garantice y se posibilite que los hombres y las mujeres vayan a su parcela o vayan a su terreno a seguir sembrando. Y creo que tenía unas preguntas, pero no sé si ya Ahora, preguntaban. si quieres sí, ¿quieres leer alguna, Gladys? Si no, ahorita vamos recuperando, pero si ya habías visto una que quieras contestar, está bien. Sí, pero creo que ya se perdió entre todas las preguntas. Hay un par de preguntas aquí, Gladys, para ti, Silvia, y también estaba para Ailton. Ailton me escribió ahora por WhatsApp que está sin conexión ahí, y así que volver a intentar reconectar. Essas perguntas estavam, eu lo mirei como 3 ou 4 que estão relacionadas a las cosmologias, las cosmovisiones indígenas para interpretar este momento de COVID. Y también la cuestión del Estado-Nación, ¿no? Y cómo salir de esta situación y cómo el Estado-Nación hace una más opresión, ¿no? Además de lo que ya estamos viviendo. ¿Qué papel juega el Estado-Nación en la post-pandemia? Entonces, eso puede ser dos provocaciones para escuchar a ti y a Silvia. Pues si quieren procedemos como en orden, ¿no? Primero Silvia, después voy yo. Bueno, yo quería mencionar un tema que ha develado esta crisis y es la crisis migrante. O sea, hay miles de bolivianos que han salido durante años, no solamente en los años del neoliberalismo, sino también en la época del gobierno de Morales. Ha habido toda una fuga de bolivianos en busca de mejores condiciones de trabajo. Han ido a España, a Brasil, a Chile, a la Argentina sobre todo. Y todo ese contingente, o una parte importante de ese contingente, ha empezado a querer retornar. Ya ha habido situaciones muy críticas de derechos humanos porque les han cerrado las fronteras, los han puesto en unas carpas de confinamiento en pleno altiplano, en condiciones patéticas, y ha habido mucho sufrimiento y todavía hay gente que quiere volver y no puede porque no le dejan, ¿no? Entonces eso revela, digamos, que la sostenibilidad de la economía, el boom económico que ha vivido Bolivia, también estaba fundamentado sobre esa huida masiva de la población, y que ahora se revela como una población paria que no la dejan ni entrar ni tampoco puede tener trabajo en los lugares donde ha migrado, ¿no? Eso, entonces, el papel del Estado-Nación ahí es patético, que no es capaz de resolver el problema de subsistencia de la población que quiere retornar. Y en cuanto a esto de las cosmovisiones, la verdad yo rescato del mundo indígena la visión, primero, amigable con la muerte, y segundo, de mirar el mundo como en tiempos más largos, en tiempos en que no es solamente la de una vida, de una generación, sino de varias generaciones. Bueno, eso sería por ahora, y yo creo que ahora que Ailton está de nuevo conectado, ya podemos pasar a su exposición. Ailton, si Gracias. quieres tomar la palabra. Hicimos una ronda más con Silvia y con Gladys en lo que te volvías a conectar. Entonces, si quieres recuperar esta primera pregunta que hacíamos, ¿de qué lectura estás haciendo del momento? Y sobre eso seguimos. Graças. Eu senti uma pequena falta de estar presente na conversa e fiquei feliz de restabelecer essa conexão, o que mostra a nossa dependência desse aparato tecnológico que se aproximou das nossas vidas
como um vírus, lentamente, invisível. E nós fomos sendo capturados por um desejo incontido de nos aproximar desses aparatos tecnológicos. Eu estou me inspirando no evento de ter perdido a conexão com vocês temporariamente. Eu observo daqui, da beira de um rio, na região sudeste do Brasil, confinado em uma pequena reserva estabelecida pelo Estado brasileiro, pelo povo Krenak viver confinado. Nós vivemos já confinados dentro de uma reserva de 4.000 hectares há 100 anos. Antes, nós éramos povos que se moviam nessa região de floresta e entre a Mata Atlântica e a floresta amazônica, fazendo limite com o Cerrado. Nosso povo viveu aqui até 100 anos atrás sem esse confinamento. Nos últimos 100 anos, nós estamos experimentando diferentes formas de confinamento. E isso, de alguma maneira, tem constituído-se num tipo de experiência acumulada de sofrer choques. Nós temos sofrido uma série de choques. Eles acontecem em períodos que, se nós tomarmos os últimos 100 anos, são choques a cada década, sendo que uma década pode se estender por um período de até 30 anos. Eu nasci na década de 50. 30 anos depois, nós conseguimos restabelecer algum controle sobre o nosso território. 30 anos depois de eu ter nascido aqui na nossa terra, na década de 50. Então, só na década de 80, virando a década de 90, é que nós pudemos estabelecer um controle sobre esse território que estava em disputa nos últimos 30 anos fazendeiros. O Estado brasileiro trata, no caso desse país continental, 305 etnias distribuídas pelo país inteiro, desde o Rio Grande do Sul até Roraima, o Amapá, o Acre, que faz fronteira com a Bolívia, Rondônia, que faz fronteira com o Peru, Roraima e Alto Rio Negro, que faz fronteiras com Colômbia e Venezuela. Nós temos fronteira com os nossos vizinhos da América Latina todos, e nesse encontro eu me pus a perguntar se era possível um encontro entre irmãos do Brasil e a Bolívia e imaginarmos uma cartografia implicada que nos integrasse em alguns termos, e permitisse que México, Guatemala, esses povos originários pudessem, em algum termo, fazer um comentário sobre a experiência da chegada recente de mais um produto dessa nossa conflitosa ocupação do planeta. Quando da chegada dos europeus nas Américas, nós sofremos um choque magnífico. Muitos poucos de nós sobreviveram. Nós sabemos que os povos originários das Américas são sobreviventes. Então, nós temos convido as minhas irmãs, a Silvia, a pensar que esses povos originários devem estar vivendo uma quinta jornada de
desaparecer e aparecer, desaparecer e aparecer. Nós somos povos que já desapareceram, ressurgiram, desapareceram, ressurgiram. Será que essa observação vale para todos os povos, para os Aimara, para os Quechua, assim como vale para os Guarani, e vale para os nossos outros parentes da Guatemala, da América Central, os Cuna, do Panamá? Será que nós podemos, pelo menos no campo imaginário, supor que existe uma ameríndia? Ou a ameríndia só existe no papel? Será que a ameríndia é uma possibilidade? Ou ela é só um argumento em direção a uma utopia? Se nós pensamos esse continente a partir de cada território, de cada sítio onde nossas famílias vivem, eu estava ouvindo a nossa irmã da Guatemala falando sobre a realidade daquele país e o contexto de intervenção que os povos originários conseguem fazer na vida política do país. No Brasil, isso é impensável. Nós vivemos num país onde nós somos menos do que 1% de toda a população do país. E nós estamos espalhados por ilhas territoriais em todo o país e sofrendo uma tensão constante com os não indígenas, que determinadamente querem tomar nossos territórios. Mesmo que em algum momento político da vida recente do Brasil tenha havido uma certa pacificação a partir da nossa Constituinte de 88, quando fizemos a Constituição do Brasil e incluímos um protocolo, um acordo, um contrato social em que o Estado brasileiro tinha que parar de matar o povo indígena. Literalmente foi isso. E nós dissemos que daí para frente ele tinha que nos assegurar o livre direito de permanecer nos nossos territórios. Mas mesmo esse princípio estando na nossa Constituição, essa questão já se transformou num debate jurídico, já foi judicializado e os tribunais, na maioria das vezes, jogam a favor do latifúndio, do agronegócio, da mineração e do garimpo. Agora mesmo nós temos no Brasil, em meio a uma pandemia, um governo que incita a população a invadir as terras indígenas e, se possível, matar os índios. Então, nós não precisamos de uma pandemia. A pandemia, na verdade, ela passa quase que ao largo da tragédia que nós estávamos, como disse Gladys, antes dessa pandemia, onde estávamos? Estávamos enfrentando os nossos inimigos no limite dos nossos territórios, que estavam botando fogo na Amazônia, invadindo as pequenas terras indígenas na região sudeste, na Mata Atlântica e no sertão nordestino, onde a economia já estava consolidada desde o século XX, restaram pequenas aldeias indígenas, pequenos sítios de ocupação indígena, e que se mantém à custa de muita luta e resistência. Aqui na margem do Rio Doce, nós vivemos a experiência do confinamento centenário. Em outras regiões, há 10, 20, 30 anos atrás, alguns territórios indígenas foram estabelecidos a partir do princípio da Constituição. Dentro daquelas normas que reconhece a Convenção Internacional da OIT, reconhece as convenções todas, mas que na prática não se aplica na relação política do Estado brasileiro com as sociedades indígenas. Então, essa tragédia planetária que nós estamos vivendo com a pandemia, ela acrescenta ao nosso alerta uma necessidade de, já vivendo com uma experiência de controle social e de vigilância e de cuidados, e num esforço que é comum à maioria dos povos originários do Brasil, que é o de aplicar os seus princípios próprios de cada tradição no controle social, no planejamento e no desenvolvimento da economia doméstica, da realidade interna de cada território.
nós ainda não chegamos a nos engajar na economia, digamos, do país, a economia formal do país. 90% dessa população indígena do Brasil está fora do mercado de trabalho, no sentido formal. Tem atividades que são determinadas por suas prioridades dentro dos seus territórios. Mesmo com toda a violência que atravessa essas relações das sociedades indígenas com os estados, com os municípios, com as administrações locais, regionais, nós temos conseguido ressaltar a expressão dos povos indígenas no Brasil diante da disputa por territórios. A terra, no Brasil, ela é um ativo que os especuladores são loucos para se apropriar desse ativo. E os povos indígenas contrariam essa lógica por ocuparem de forma comunal seus territórios e não dispor desses territórios ou dos recursos desses territórios para o mercado, nem para o mercado de bens, nem para o mercado de terras. Mais recentemente, há cerca de 15 dias, o governo do Brasil decidiu promover uma medida provisória para legalizar o roubo das terras públicas na Amazônia, mas também em outros biomas. Na região sudeste, mas principalmente visando a Amazônia, está sendo assegurado que se alguém ocupar uma terra indígena ou uma terra pública da União, ele pode legalizar posteriormente essa invasão dentro do novo, digamos, protocolo que o governo brasileiro está estabelecendo com a questão fundiária. Então, a questão das terras no Brasil estão movediças. E é claro que o grande capital joga um papel decisivo nisso, faz lobby no Congresso, e como nós estamos vivendo uma experiência de conflito interno à administração do governo brasileiro, nós não temos as agências públicas a que nos recorrer. Estamos nos recorrendo ao Ministério Público, que é uma maneira de interpor alguma medida nas violências que o Estado tem dirigido para cima dos nossos territórios. Esse período de confinamento agora, ele pode ser também uma importante oportunidade para as nossas lideranças políticas dos povos indígenas, das organizações indígenas que estavam fazendo jornadas fora do Brasil, na ONU, em fóruns internacionais, e denunciando esse governo que está aqui agora assistindo à pandemia como se fosse alguma coisa acontecendo fora daqui desse território, que ele é o responsável pela gestão, estavam denunciando, até dezembro, janeiro, as delegações do movimento indígena do Brasil estavam fazendo nos Estados Unidos, na Europa, em diferentes lugares, denunciando a violência e o desrespeito do Estado brasileiro aos direitos dos povos indígenas, a violação dos territórios, a questão da água, a invasão dos nossos territórios para a construção das grandes barragens, ele é um escândalo internacional, a maioria de vocês devem ter notícia disso. Então, nesse momento, o que eu penso, da perspectiva numa história longa, nós estamos passando por mais um acidente. Mas observando isso nos últimos 20, 30 anos, de tentativa do Brasil de estabelecer alguns parâmetros aproximados do que chamam de democracia, nós estamos anulando todo o processo de participação civil que possibilitou aos povos indígenas ter alguma inserção no debate político na vida brasileira. Nós estamos tendo que retornar a uma situação muito próxima da ditadura que vigorou no Brasil da década de 60 até o final da década de 80. Então, nós estamos numa perspectiva de história
confrontando uma realidade muito desfavorável para os povos indígenas no Brasil. Mas, mesmo assim, nós consideramos que talvez a gente tenha alcançado o nível mais organizativo internamente a cada um dos nossos povos nesse momento de dificuldade. E eu espero que isso fortaleça as nossas ações junto ao Estado brasileiro e junto a outras instituições com quem a gente tiver que fazer política, que já é um exercício extracultural. A maioria dessas populações que eu me refiro como povos originários, eles sempre ficaram alheios à agenda política nacional. Nós só fomos convocados, de alguma maneira, a esse debate, de maneira quase que ostensiva, nos últimos 30 anos, que é a data da Constituinte. Antes disso, nós não éramos sequer considerados, contados na população brasileira. Não éramos eleitores e não tínhamos a condição de cidadania brasileira. Então, é importante para os amigos que não sabem dessa relação do Estado brasileiro com as sociedades indígenas, que eu estenda tanto o meu comentário sobre essa situação tão particular do Brasil, num contexto onde a gente tem países que já promoveram debates e que já chegaram a esboçar projetos constitucionais, se colocando na condição de nações, de estados plurinacionais, a partir das experiências das constituintes plurais, que foram produto, né, desse novo constitucionalismo na América Latina. O Brasil, se há 30 anos atrás foi capaz de pensar a perspectiva de um país plurinacional, ele não foi capaz de avançar além disso. Os nossos vizinhos, pelo menos, chegaram a levar a luta até os termos de elaborar suas constituições que admite o plurinacionalismo. No Brasil, isso é uma heresia. No Brasil, os governantes ficam furiosos com a ideia de que a gente seja além de um país português aqui na América do Sul. Então, essa observação sobre ser um país desse tamanho, português, na América do Sul, ele tem a ver também com toda a herança cultural, jurídica e política que vigora no Brasil desde a colônia. A gente não teve mudança no regime de representação política. Os povos indígenas não representam nada na cena política brasileira. Então, nós temos que fazer valer as nossas vozes para além desses limites institucionais da representação política. Atualmente, nós estamos vivendo uma situação extraordinária, que é de termos uma mulher indígena de Roraima, do povo Wapixana, com um mandato federal em Brasília, participando dos debates internos ao Congresso, sendo confrontada o tempo inteiro por uma mentalidade racista, sexista e, obviamente, rendida ao capital. Então, é um lugar onde uma mulher indígena, numa ação admirável, conseguiu chegar a um mandato de deputado federal em Brasília, depois de ter feito uma longa jornada interna ao seu povo de luta para dar garantia do território que foi finalmente reconhecido pelo Estado brasileiro, que é a Raposa Serra do Sol, que é uma das extensões territorial mais significativa de governança indígena na Amazônia, onde o povo indígena tem a gestão do território, depois de uma luta de retomada desse território. E vocês me moderem, por favor, porque como eu fiquei um pouco desconectado, agora eu estou com uma fala
que pode estar sendo já excessiva para vocês, tá bem? Obrigado, Chay. Na verdade, tu tratou de alguns de amplos temas. Eu vou primeiro perguntar se elas precisam de alguma ajuda, de alguma tradução específica, não da tua fala, né? Mas uma questão, Chay, é que eu recém tinha comentado com a Gladys sobre a fala tua recente, que tinha exposto o racismo na forma como o governo brasileiro está tratando a pandemia, a violência sobre os territórios indígenas e um processo de genocídio. E a Gladys tinha contado da experiência na Guatemala. Eu acho que essa parte que tu explicou agora eu acho que já contribuiu para ela, talvez, eu vou perguntar se ela entendeu, para ela entender qual que seria a tua explicação sobre isso. Mas, bom, primeiro, precisa de alguma ajuda de tradução? Ou entenderam el general, a ideia? Sí, por mí quedó clara la idea. ¿Y ahora seguiría una réplica a lo que Ailton ha presentado? O... Sí, pero una réplica, pero queremos introduzir já, porque al final Ailton está trazendo a questão da política, não? E de novas práticas políticas desde este momento. E queríamos já introduzir uma réplica com uma ideia de uma discussão sobre a participação e novas formas de ser política. Se Simina quer complementar isso para passar a Gladys e a Silvia de este sentido. Quizá conectar con algunas preocupaciones que ahora están compartiéndose en las preguntas por parte de algunos de los participantes y que tienen que ver, yo creo, bueno, con un tema que ha estado apareciendo en las intervenciones y es qué tanto esta alteración de las normalidades y en muchos sentidos una serie de discontinuidades, alteraciones que vamos viviendo en términos también de los flujos del capital, de la acumulación, qué tanto por un lado eso puede implicar, digamos, un nuevo escenario de exacerbación de las formas de abuso de la vida y qué escenarios también se están empezando a ver en los distintos territorios con los que ustedes están en contacto o de los que son parte, pero por otro lado creo que también hay una serie ya de inquietudes y también de procesos de lucha, ¿no? Que se están comenzando a visibilizar de cómo abrir este tiempo para que también sucedan nuevas cosas, ¿no? Y en ese sentido, preguntarles cuál es la potencia política que podemos o que vamos sintiendo que este momento también está conteniendo, qué aprendizajes vamos extrayendo de eso, qué nuevas luchas vemos que se están articulando o que están emergiendo o que se están combinando, ¿no? Con los flujos también de antagonismo que ya se venían desplegando en distintos territorios y que ahí a lo mejor vinculado con lo que ahora Ailton decía de estos nuevos temas, ¿no? Yo creo que es un momento donde también nos estamos haciendo preguntas que no son preguntas nuevas, por supuesto, pero que son preguntas que hoy tienen una relevancia sumamente, digamos, profunda en términos de hacia dónde vamos, de cómo gestionar nuestra reproducción, cuáles son esos nuevos temas que estamos poniendo sobre la mesa, cuáles son esos trabajos realmente esenciales, esas formas de interdependencia que nos sostienen y que han quedado negadas, invisibilizadas generalmente por las formas de acumulación y también las formas políticas estatales. Entonces, en ese sentido, bueno, preguntarles, ¿no? ¿Cómo leer también este momento en ese sentido de la propia potencia que esta crisis puede estar trayendo junto con los temas que ya
se han ido visibilizando en las preguntas, ¿no? Relacionadas, por ejemplo, con la autonomía alimentaria, con pensar el tiempo de otro modo, por ejemplo, en términos del Pachacuti y otras visiones no lineales del tiempo. Se hablaba de las depuraciones del mal vivir, de pensar otra relación también, por ejemplo, entre campo y ciudad, en fin, entonces, cómo a partir, ¿no?, de esas cuestiones que han ido saliendo, cómo, por dónde ustedes estarían pensando, al menos concretamente desde sus propios lugares, que se pueden generar, ¿no? Procesos novedosos, renovados también, de relanzamiento de lo importante y de lo que realmente es sustantivo para sostener la vida. Bueno, si quieren puedo comenzar con una idea muy simple, y es que durante varias décadas el Estado y el capital han hecho todo lo posible para destruir los tejidos comunitarios, ya sea por la vía de políticas represivas o políticas redistributivas de corte populista, que han convertido a la gente en dependiente del Estado y han hecho que perdamos nuestra capacidad autogestiva de reconstruir nuestras realidades, nuestras economías, y nos han hecho cada vez más pedigüeños y mendigos frente al Estado. Entonces, en esta crisis puede haber dos salidas: un reforzamiento brutal del Estado, y por otro lado, ante el fracaso del Estado, la reconstrucción autogestiva de estos tejidos comunitarios. Obviamente yo apuesto por esta segunda opción. Es difícil dada la condición de separación a que nos obliga a la crisis, pero también al miedo que se va a instalar ante una posible normalidad, entre comillas, porque nunca se va a volver a una total normalidad. Entonces, el repensar y el imaginarnos otras formas de contacto y de reconstrucción de redes, insisto, siempre desde unas escalas muy locales y muy pequeñas, es lo único que quizás nos puede resguardar comunitariamente de la invasión del Estado y del sistema de alimentación y de salud basado en las corporaciones, ¿no? Entonces, esta polaridad potencial hay que tratar de equilibrarla para el lado de la reproducción de las economías de escala local y de los tejidos comunitarios tan vulnerados por esta cultura de la dependencia. Eso es lo que podría decir. Gladys, ¿quieres retomar? Sí, ahí voy. Yo me he sorprendido por la capacidad, la imaginación y la tenacidad de respuesta que han tenido varias comunidades. Pues yo creo que este momento de emergencia está contribuyendo a crear una serie de formas de imaginación comunitaria, de imaginación colectiva, de cómo seguir adelante en la vida. A mí me ha sorprendido mucho porque, pues, como se determinó estado de prevención, entonces no se podían realizar asambleas comunales, pero las decisiones que se tenían que seguir tomando sobre las comunidades, de todos modos, se tenían que hacer de manera comunitaria. Y como no había, pues, posibilidad de hacer asamblea, comenzaron a tener otro tipo de utilidad, esas históricas bocinas de pueblo. En varias comunidades, en Oaxaca, en Chiapas, en Guatemala, ponen un altavoz y en ese altavoz van dando una serie de anuncios, de medidas. Y ahora me contaban que en varias comunidades, que he conversado con varios compañeros de otras comunidades, es que esas bocinas otra vez comenzaron a salir y entonces se hacía y se producía una deliberación colectiva a partir de ese altavoz comunitario. Y a partir de ese, y intercomunicándose por teléfonos. A partir de ese tipo de dinámicas es que se decidió y se posibilitó el que los mercados se pudieran partir. El gran mercado central se pudo subdividir en un día lunes en una comunidad, un día martes, algunas más alteradas,
Pero a mí me parece que eso fue muy interesante y que solo la imaginación comunitaria lo pudo pensar. En un momento, cuando empezó el confinamiento, yo me preguntaba cómo se va a hacer ahora para deliberar, para producir algunas acciones de deliberación, y me sorprendió muchísimo esta estrategia que las autoridades comunales de este tiempo pues establecieron y lograron llevar a cabo, y que ha servido para contener y para no permitir el desabasto en las comunidades de algunas cosas, pero tampoco que lo que se produce en las comunidades no puedan llegar a las ciudades. Entonces, a mí eso me parece pues muy interesante. También, fíjate que en muchos mercados indígenas, aquellos vendían textiles o vendían otro tipo de cosas, ahora venden textiles y también venden granos y también venden verduras. Es decir, la economía indígena también ha sufrido una serie de variaciones, se ha tenido que recomponer. A mí me parece que ahí, en esos pequeños gestos, es posible encontrar algunas otras maneras de gestión. Creo también, porque hay una pregunta sobre eso y con respecto a Guatemala, es que aún y cuando estemos en este estado de pandemia, los vuelos de deportación de Estados Unidos, de migrantes guatemaltecos comunitarios que están en Estados Unidos, no han cesado. Entonces preguntaba a un compañero en uno de los chats qué había pasado y que los medios corporativos estaban presentando la noticia de manera exacerbada, es decir, que no los estaban recibiendo, los estaban tratando mal. Y él pregunta si los medios corporativos están jugando un papel para desconocer la solidaridad y el apoyo que están habiendo en las comunidades. Y creo que una parte de lo que presentan esos medios corporativos es cierto, sí, hubieron una serie de campañas que no recibían bien a los migrantes, pues porque ahora todos somos como los chivos expiatorios, que cualquiera puede ser portador del virus, pero eso ocurrió en algunos lugares, en lugares más urbanos, pero en varias comunidades, como las comunidades de Chicamán y en las mismas comunidades de Totonicapán, establecieron un protocolo. Las autoridades comunitarias dijeron, bueno, si estás viniendo deportado, pues te damos un abrazo de solidaridad por haber venido deportado, porque ser deportado de Estados Unidos son condiciones bastante adversas. Te pedimos por favor que vayas a tu casa, que se resguarde en su casa, y si tiene informar a su autoridad comunitaria si es que tiene alguno de los males y que ya regresó, que hiciese su cuarentena de los 14 días y después de eso ya podía salir. Entonces, esa capacidad pues de recibir a la otra persona, porque gran parte de las comunidades también construyeron sus casas, pusieron sus negocios de economía popular con las remesas que venían de Estados Unidos. Y yo creo que de nuevo las comunidades vuelven a abrazar a los migrantes, los cuidan y se cuidan a sí mismos. Y bueno, y yo quiero finalizar con otro ejemplo que yo creo que puede dar luz, no necesariamente se va a replicar en la ciudad, pero creo que muestra otro tipo de luces, es que cuando se suscitó el problema que mencioné en la primera parte de mi intervención, y los señores que vendían sus productos, sus verduras y que iban a sacar a la ciudad, no pudieron sacarlo, algunos empezaron a donar sus verduras, empezaron a poner en cadenas de las redes sociales, en la esquina de tal lugar están regalando, el señor tal está regalando cebollas, en el otro lugar se están regalando las zanahorias, en el otro lugar se regalan las lechugas. Entonces, algunas veces planificadas, otras veces no tan planificadas, pero se fue distribuyendo la cosecha. Es decir, no estamos al frente, o en este momento no estamos al frente de que guardan las personas, guardan los campesinos su producción y cuando esperan que suben la sacan, porque al final no estamos al frente de eso, sino estamos al frente de un acto pleno de solidaridad. Esa fue una manifestación de estas formas de redistribución entre las comunidades. Y otras es que presionaron a las autoridades estatales, campesinos y autoridades comunitarias presionaron a las autoridades estatales para que si iban a entregar algún apoyo o alguna ayuda, que no entregaran productos industrializados, sino que les compraran la producción a los campesinos y que después las mandaran a los mercados locales o a los mercados municipales. Entonces,
A mí eso me ha sorprendido, esto es que le estaba llamando imaginación comunitaria, la imaginación, la sagacidad que hay entre las autoridades comunales, hombres y mujeres, de poder encontrar soluciones concretas en el momento para resolver algún tipo de dificultades. Y yo creo que a la larga del tiempo, las comunidades y sus autoridades, y los hombres y las mujeres, los niños van a ir produciendo y encontrando, aún y en la adversidad, maneras de cómo gestionar y cómo plantar otra serie de horizontes. Lo mismo se podría decir con ejemplos de la salud, pero creo que ya le voy a dejar la palabra a Ailton. Ailton, para te passar a palavra agora, comentar o que a Gladys e a Silvia falaram, também só te... não sei se tu estava conectado numa fala, uma parte da fala da Silvia, onde ela também colocou dos efeitos do Covid, da migração, de muitas pessoas migrantes voltarem para a Bolívia, como isso mostrou distorções que tinha de supostas melhorias das condições sociais antes, né? E a Gladys também falou da questão da migração agora, como isso está aparecendo, esse retorno, os riscos que envolvendo com esse retorno, né, dos migrantes fora também de trazerem o vírus. Isso é uma questão que também está muito presente entre os povos indígenas aqui no Brasil, dos que tiveram que migrar em alguns casos, né? Seja quem estava na cidade voltar para o território, ou indo para o Nordeste, no caso dos Pancararu, começaram a receber com muito medo as pessoas que estavam em São Paulo. Enfim, essa questão da migração, além do que a Mina tinha colocado, sobre também as práticas políticas que surgem a partir desse momento, né? A questão da comunidade, dos lugares de resistência de vida. Obrigado, Felipe. Bem, eu estou aprendendo muito sobre as nossas realidades distintas para essa nossa América Latina. Eu mencionei no início da nossa conversa se era possível imaginar uma cartografia dessa imaginária América Latina, onde aparecessem os pontos que distinguissem a presença dos nossos territórios. É interessante observar a diferença de perspectiva que cada um de nós tem sobre a questão de uma extensão continental onde os povos originários lutam dentro de fronteiras nacionais. E a percepção que nós temos de que tipo de luta é essa que nós travamos dentro dessas fronteiras coloniais, nacionais coloniais. Sempre que eu penso a situação de resistência dos povos indígenas dentro do Brasil, dentro dessas fronteiras nacionais que constituem o Brasil, eu me dirijo a uma perspectiva extracontinental. Eu fico pensando na relação desses povos indígenas com o mundo. Mesmo refletindo sobre a realidade regional e local, os contextos que a gente tem que se organizar, me preocupa muito mais o horizonte de longo prazo sobre onde nós vamos parar com a tendência global de disputa de terras no mundo. Terra e todos os outros recursos que podem ser apropriados pelo capitalismo vão ser caçados de uma maneira impensável para superar a crise que o capitalismo está passando agora. Eles vão saquear os nossos territórios. Então, eu estou achando que essa experiência de confinamento
aqui no Brasil, ele vai favorecer uma reflexão dos nossos povos sobre o que nós faremos num mundo em guerra híbrida. Não numa guerra interna, mas numa guerra híbrida, que atravessa a realidade desse país aqui e dos vizinhos. Nós sabemos que hoje, por exemplo, nós estamos sofrendo os impactos de uma dessas ações que acontece na Venezuela e que afeta o Brasil. E nós sabemos também da reação interna ao Brasil com relação a esse estímulo da guerra híbrida, nos botando em conflito com os nossos vizinhos. Eu estou mais observando essa questão do que a questão da migração interna, por exemplo, dos indígenas que saem do Nordeste para ir para São Paulo, porque ainda é um fluxo tão pequeno que ele não chega a refletir em mudanças no quadro sanitário, na infraestrutura propriamente das terras indígenas, né? São algumas famílias que se deslocam, se estabelecem em outra região, há uma certa capacidade de acomodação e de reconfiguração de territórios extra-local. Os Pancararu têm aldeia em São Paulo. Então, é uma extravagância do ponto de vista das migrações internas. E significa também uma capacidade política de negociar sua presença não estrangeira num lugar que é uma terra estrangeira. Então, parece que a motivação das movimentações dos nossos povos de um país para o outro, eles estão muito mais relacionados com a dinâmica das economias desses países do que com a nossa própria orientação no tempo, na demografia das nossas comunidades e no nosso projeto como uma unidade política local que precisa ter autogoverno, que precisa se orientar. E na maioria dos estados nacionais que nós temos aqui na América Latina, quem determina essa dinâmica são os governos nacionais, não são as comunidades, não são o governo comunitário. Então, nós precisamos aproveitar, se há alguma coisa de bom agora, é como fortalecer a governança dos nossos territórios. A Gladys mostrou de maneira muito descritiva e precisa como que esses movimentos têm acontecido quase que no âmbito doméstico. E eu achei muito interessante, eu consegui ver essa movimentação toda e fiquei admirado por saber que mesmo na pandemia, com a exigência de isolamento e distanciamento físico uns dos outros, que a atividade da economia comunitária tenha conseguido dar resolução para a questão, distribuir os produtos, ampliar o campo de solidariedade. Eu acho que esse campo da solidariedade ele é o que mais tem se ampliado nas relações entre os nossos povos. Independente de você estar na Amazônia ou no Sudeste, nós sentimos que tem uma network, tem uma rede muito forte e ela é carregada de sentido, de afetos, tem um cuidado uns com os outros. Eu sou Krenak, mas eu estou tomando cuidado com os meus parentes Pocama, Yanomami, Guarani, e eu não sei se para os outros povos vizinhos, os nossos parentes que estão extra-fronteira da Amazônia brasileira, se esse sentido de rede, de network, alcança também outras comunidades que não são comunidades locais, que não é do seu parentesco, se vocês se afetam também com o que está acontecendo nessas outras comunas, né? Nessas outras comunidades. Muito obrigado, Ailton. A gente estava comentando aqui que, infelizmente, a gente vai ter que chegar já para umas considerações finais.
tem mais de 100 perguntas feitas pelas pessoas que estão assistindo, mas tem uma conexão entre as falas de vocês que estavam animando a ideia que é o problema fundamental desse conversatório, das insurgências ao extermínio agora, né? Que vem desde essas bases de relação nas comunidades, nas relações, além da ideia de fronteiras de estados, né? Criação de novas comunidades, outras possibilidades de relação entre os pueblos. Então, a gente gostaria de chamar para últimas considerações, uma outra rodada para Gladys, Silvia e depois Ailton, nessas possibilidades de imaginar as saídas agora das insurgências de sobreviver. Silvia? E comentando, enfim, Bueno, para mí esta crisis, como les digo, ha tenido muchas enseñanzas, ¿no? Yo en este momento, por X razones, unos días antes de que se declare el confinamiento, mi hija me trajo a mi nieta por unos días, porque ella tenía mucho trabajo y me la dejó y luego se paralizaron todas las comunicaciones y yo estoy viviendo con mi nieta 2 meses. Y es notable cómo se pone en cuestión la educación. El hecho de que mi nieta ha aprendido a leer y escribir ella sola con unos empujoncitos míos, con un juego que yo me he inventado de letras y ha hecho sumas, restas, ha hecho un montón de cosas o sea, autogestivamente. ¿Sí? Eso demuestra un poco la teoría del maestro ignorante de que todos tenemos la capacidad de aprender y la escuela es lo que nos vuelve sonsos, ¿no? ¿Quién dijo yo he interrumpido mi aprendizaje de la vida, mi proceso de conocimiento se truncó el día que entré a la escuela? Entonces, el hecho de que eso nos muestra que puede haber alternativas de escuela de homeschooling como hacen en Estados Unidos o de escuelas autogestivas locales basadas en grupos de padres y madres que comparten sus conocimientos y sus tiempos con sus hijos, etc. O sea, se puede generar modalidades de escuela, desescolarizar la sociedad como soñaba Ivan Illich, ¿no? Y basarnos de nuevo en la convivencialidad, ¿no? Reconstruir las redes de convivencialidad. Y por otro lado, el hecho de que es muy curioso que la opinión pública tolere de malo o de buen grado que haya un montón de ceremonias religiosas, habían llevado helicópteros de la Fuerza Aérea con sacerdotes para echar agua bendita sobre las ciudades en unos vuelos de lo más costosos y cosas por el estilo, ¿no? Y hay procesiones y llamados mundiales a la oración y nadie le presta ninguna atención a los rituales de sanación de la tierra, que son los que en el fondo se hacen en las comunidades con o sin coronavirus. Voy a apagar la luz de atrás que me molesta. Bueno, no sé si me ven mucho, pero bueno, ahí está. Entonces, para mí, digamos, la gran enseñanza de la crisis es que es necesario volver a lo elemental. Y lo elemental es el alimento, la salud mental y material y la restauración del afecto y también del valor de la palabra. En mi grupo reflexionamos cómo va a afectar el tema del gesto corporal, o sea, la importancia que tiene el darse la mano en Bolivia, en el mundo
urbandino, digamos, cholo indígena de la ciudad, nos damos la mano una vez, un abrazo, y luego otra vez la mano, pero en esa segunda vez hay un contacto visual de reconocimiento, de alegría, etc. Entonces, todos esos códigos quedarían suspendidos. ¿Qué códigos pueden reemplazarlos? Uno ya, de hecho, sería la corporalidad de la mirada, ¿no? Y por lo tanto, la posibilidad del gesto a través de la danza, del ritual o de alguna disciplina corporal, tai chi, qué sé yo, que se puede hacer en espacios amplios como los que tenemos en el Tambo, que conoce la mina. Entonces, la posibilidad de además darle otro valor a la palabra. O sea, la palabra que se alterna con el silencio y que permite de algún modo crear nuevamente el vínculo de la confianza y del respeto y de la veracidad y honestidad. Y por otro lado, yo creo que en esta crisis, precisamente por haber vuelto a lo elemental que es la comida, yo defino a la mamá como el ser que da de comer desde el momento en que da la teta hasta los platos que prepara a lo largo de su vida para hijos y nietos. Entonces, esa cosa elemental es la que nos pone a las mujeres en la primera línea de la reflexión y también de la acción para superar esta crisis. Yo pienso que este es un tiempo de Pachacuti, de vuelque del tiempo y del espacio, que puede ser catastrófico o puede significar una renovación. Obviamente, este es el riesgo que se vive en tiempos de bruma, en Pacha, que son los tiempos oscuros, que nos obligan a reflexionar con mucho más profundidad y calma en busca de comprender cómo podemos reconstruir una forma de vivir que permita superar esta y futuras crisis, porque este para mí es un colapso moral definitivo del capitalismo. Y como todo monstruo, el capitalismo se va a ir de este mundo dando zarpazos y mortíferas dentelladas al mundo y a la gente. Y los más vulnerables, los pobres, la gente que trabaja, la que produce la comida, van a ser víctimas de esa violencia. Entonces, estos tiempos oscuros me llevan a pensar que las mujeres, que desde la Simone de Beauvoir sabemos que la sociedad premia al sexo que mata y castiga al sexo que da vida, hoy día este Pachacuti es un Warmi Pachacuti, un Pachacuti de signo femenino, y esa capacidad de dar la vida y de cuidar la vida que está en nuestras manos tiene que irradiarse al conjunto de la sociedad para que hombres y mujeres podamos reconstruir espacios habitables, territorialidades alternativas, pequeñas, íntimamente interconectadas por una ética de la vida, de la reproducción y de la sanación de la pacha. Porque todo el mundo mira con total indiferencia el hecho de que se están yendo en vuelos a bendecir ciudades los obispos y los curas, y no estamos prestándole atención a las ritualidades cotidianas de los lunes de agradecimiento a los muertos, de los martes de pedido de salud, de los viernes de pedido de suerte, que son los que activan esa energía sanadora de la Pacha y que significan la integración y la conciencia
de que los humanos somos una especie entre miles, somos un pestañeo del cosmos entre miles de seres con igual derecho a la vida que nosotros. Entonces, para mí son los tejidos comunitarios, la energía femenina de reproducción y de cuidado y la voluntad de superar el miedo a la muerte y de enfrentar los tiempos brumosos con sobriedad, con lucidez y con creatividad, son las formas que yo veo de una sobrevivencia en mínima escala. Como dice Ailton, somos sobrevivientes y como tales tenemos la experiencia de la catástrofe, de varias catástrofes históricas a las cuales hemos sobrevivido. Entonces, simplemente concibo a la posibilidad del deseo colectivo como una fuerza, como una energía que puede incidir en el cosmos y permitirnos renovar nuestra valentía y a la vez nuestra disposición creativa de hacer posible que sobrevivamos todavía y que nuestros nietos todavía tengan un mundo habitable. Gracias. Gracias, Silvia. No sé si Gladys o Ailton quieran seguir. ¿Quién de los dos? Pues yo de manera muy breve creo que quiero decir dos cosas. La primera es que para muchas comunidades indígenas en Guatemala, el espejo en el cual miramos también esta crisis es el espejo de la guerra y el espejo de la reconstrucción después del genocidio, la reconstrucción después de la guerra. Se exterminaron comunidades, se quemaron los campos de cultivo, una serie de desaparecidos, bastante dolor, bastante muerte. Pero en un trabajo de historia oral que estuve haciendo con varias mujeres de lugares donde ocurrió genocidio, muchas mujeres decían, sí, perdimos a nuestros hijos, perdí 5 hijos en la guerra, pero tenía 3 vivos. Entonces, por esos 3 vivos yo tenía que seguir viviendo, buscando trabajo, dándoles de comer. Entonces, es cierto, estamos con dolor, estamos con miedo, quedamos con angustia, pero de todos modos, la vida hay que vivirla, decían estas mujeres, la vida hay que llevarla al frente y por tener estos otros, por los vivos tenemos que seguir viviendo, decían ellas. Entonces, creo que ese espejo va a acompañar, el espejo de la reconstrucción después de la guerra, va a acompañar para sacar fuerzas en estos momentos que son, pues sí, bastante adversos, porque si bien es cierto, hay esta estructura comunal que está funcionando, que está garantizando ciertas condiciones, también la militarización y la presencia de una serie de nuevas regulaciones jurídicas como abrir el campo a los transgénicos, declarar la minería como actividad primordial, como pues también se está discutiendo en México, también se está discutiendo en Guatemala, diciendo, bueno, va a haber recesión económica y una manera de salir de esa recesión económica es activar la minería. Entonces, vemos que hay distintos espejos que nos están activando, que nos están alertando. Y yo creo que en esas dos figuras, tanto de la esperanza de que vamos a seguir la vida y que vamos a tener una serie de amenazas, pues yo creo que se va a jugar la política. Ustedes hacían una pregunta sobre qué es hacer política en este momento y creo que los pueblos indígenas han tenido la capacidad de hacer esa doble lectura, la lectura de la fuerza como también la lectura de la amenaza. Y yo quiero finalizar diciendo que creo que en este proceso de encierro, de confinamiento, efectivamente los tiempos se han tornado más lentos, más pautados, que nos ha permitido desarrollar una serie de haceres que creo que están empujándonos o están posibilitándonos ser un poco más autónomos de nosotras mismas, es decir, vivir de nuestro propio trabajo, vivir de nuestro propio esfuerzo, desde que limpiamos siempre nuestras casas, ahora las limpiamos más porque tenemos más tiempo y que producimos nuestra propia comida y vamos desarrollando una serie de formas creativas y de disfrute en estas maneras de reproducción de la vida que también
es tenso, es cansado. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre cuántas horas se destinan a estos procesos de reproducción de la vida y es pues bastante tenso y bastante cansado, pero creo que también nos ha posibilitado una serie de haceres creativos en las unidades domésticas que estamos habitando. Ahí lo dejaría yo. Gracias, Gladys. Ailton. Eu quero agradecer a todos vocês a oportunidade especial de estar junto com Silvia e com Gladys, trazendo distintas perspectivas sobre a situação dos nossos povos e desse continente. Eu acho que foi uma experiência enriquecedora para todos nós e, no meu caso, tem um sentido especial, que é de estar com duas mulheres nesse tempo de afirmação da presença das nossas mães, das nossas irmãs, das nossas avós, num mundo que marcadamente foi a voz dos homens que configuraram. E agora nós estamos com uma vantagem comparativa. Nós temos mais vozes das nossas mães presentes. E eu fico muito honrado com esse encontro e com essa oportunidade. Agradeço a todos vocês. Que gran encuentro y qué emoción escuchar ustedes. Ya sé que luego este encuentro ya está en YouTube, va a estar disponible para mirarmos más y escuchar otra vez lo que dijeron, que hay muchas ideas. Yo tengo certeza que toda la gente que está escuchando y aquí en el chat hay muchos agradecimientos, ¿no? Muchas gracias, fantástico, la esperanza de la gente. E agradecer, no, Gladys, Silvia e Ailton, muito obrigado, sabe? Que luz que vocês conseguiram nos compartilhar nesse momento tão difícil. Esse conversatório do grupo, ele segue, a Mina vai falar da semana que vem. Esse grupo de ecologia política do Claxo é um grupo que cresceu bastante, são mais de 100 pessoas, todas as ações são coletivas, a coordenação é coletiva e para nós, todos os trabalhos que nós estamos fazendo muito coletivos, a gente fica muito feliz de poder ampliar as coletivizações e conseguir construir pontes tão emocionantes e tão bonitas como essa de hoje. De corazón, muy obrigado. Mina. Sí, pues muchas gracias a los tres. Creo que es un conversatorio que nos deja mucho todavía que sentir, que procesar, que acomodar. Entonces les agradecemos mucho el tiempo para tejer esta conversación que tuvimos el día de hoy. Y les mandaremos las preguntas de todos los que ahora escribieron porque no pudimos agotarlas todas. Y también, bueno, decirles que el siguiente conversatorio es también pues un conversatorio muy especial, es pues ya el último conversatorio al menos de esta serie que hemos lanzado ahora de la ecología política de la pandemia. Es un conversatorio que va a ser a partir de la reunión de mujeres que están en distintos territorios en crisis, territorios que están siendo sacrificados en el altar del progreso, de este desarrollo biocida, capitalista, patriarcal, colonial. Y es un conversatorio, bueno, que nos anima mucho porque hay una serie de saberes de las mujeres, de estas luchas de abajo que vienen justo perseverando en la reproducción de la vida, junto a sus tramas comunitarias, y pues son esos los saberes que hoy nos parecen centrales, ¿no? Para pensar esta crisis y
y estos distintos escenarios que ahora ustedes nos dibujaron en esta charla. Vamos a tener entonces el próximo jueves 28 esta conversación, Mujeres en Lucha, Resistencias y Experiencias de Vida para Enfrentar la Crisis, con María Teresa Almarza, de Mujeres en Zonas de Sacrificio, en Resistencia, en Chile, Juan Esquivel, de la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, Graciela González, de la Asamblea de Pueblos en Resistencia, de la Cuenca Chapala, Santiago, en México, y Naira Chalán Quispe, de Ecuador, que es vicepresidenta de la Ecuarunari. Entonces, bueno, pues los invitamos a que nos puedan acompañar el próximo jueves en el mismo horario y que nos puedan ayudar a compartir este video y los distintos videos que pueden ustedes encontrar en el canal de YouTube de TV Claxo, también en las redes sociales que tenemos como Grupo de Ecología Política de Abya Yala, tanto en Twitter como en Facebook, y agradecerle mucho también a todo el equipo de Claxo que ha apoyado para que estos conversatorios sean posibles. Pues muchas gracias. Gracias entonces. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada, esperamos que puedan reproducir el video, fue grabado y va a estar colgado en las redes sociales de Claxo y en la página de Claxo TV para que lo puedan volver a repetir. Les damos muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Boa noite. Gracias, Silvia, gracias, Alilton. Maravilha, muito bom ver você. Felipe, ¿quieres falar algo? Si puede enviar los chats y las preguntas para compartirmos con Silvia, Ailton y Gladys, ¿no? De todos los comentarios de la gente que Sí, ya mismo se los enviamos. Eso enviamos. Vamos a encaminar. Gracias, Silvia, lindo verte. Mina también, bueno, a todos. Pablo, Gracias. isso, graças. Chao, Ailton, que lindo. Até logo, Felipe, a gente se vê.